Bueno, muchachos, entonces dando continuidad al tema de la cognición, mm, hay no sé, algunas frases claves que a mí me surgen cuando leo el documento y reviso este tema. Quiero compartirlas con ustedes, al igual que algunas preguntas que me gustaría que se pensaran y que generaran una reflexión frente a eso. Entonces, a ver, el pensamiento es distinto a la memoria del aprendizaje. ¿Ustedes qué piensan? ¿El pensamiento es distinto a la memoria del aprendizaje? Según lo que nos dice este autor, sí. Son diferentes. El pensamiento implica la creación de nuevas estrategias, la memoria, hemos acumulado un conocimiento y lo que aprendimos, o sea, van por aparte. El pensamiento implica nuevas creaciones, nuevas opciones de solución a los diferentes problemas que vamos enfrentando. Una persona no resuelve un problema al recordar una solución, sino que debe pensar en él. El estudiante recibe un conocimiento abstracto, que ahí es donde los toca a ustedes, y muy general, y la aplicación de este conocimiento a los problemas se da a través del proceso abstracto del pensamiento. Ahí quiero que pensemos un momentico en esto, y es que eso es lo que ocurre con nosotros cuando estamos estudiando. Cuando estamos en la academia, nosotros recibimos un conocimiento, modelos, autores, un conocimiento abstracto. ¿Sí? Un conocimiento que ustedes no han vivenciado todavía, porque todavía no tienen la experiencia, entonces se convierte en algo abstracto, ustedes se lo imaginan, ustedes lo acumulan, pero digámoslo así, cuando usted se enfrente con su paciente, ahí es donde tiene que empezar a hacer uso de esa cognición desde la perspectiva de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque usted no va a tener en ese momento la posibilidad de llamar al profesor de tal curso y decirle, mira, es que tengo este caso, espérate un momentico, paciente, espérate un momentico, voy a llamar al profe, imagínate que tengo este caso, ¿usted qué dice? Entonces ahí cómo aplica tal modelo. Ahí le tocó a usted pensar, evocar el aprendizaje que está guardado en su memoria a largo plazo, ¿sí? Y después tratar de, con esa información que usted tiene, articularla con lo que su paciente o su usuario le está contando, está padeciendo o está sintiendo o está viviendo, unir esas dos cosas y crearle una alternativa, o más bien un conjunto de alternativas a esa persona. Entonces este tema es interesante, porque si ustedes ven, es algo que hacemos todo el tiempo, que poco nos pensamos a veces sobre él y sobre cómo funciona, y todo el tiempo pues tenemos que hacer uso de la creatividad, hacer uso de ese conocimiento abstracto y ponerlo en la realidad y unificarlo para ver cómo funciona y cómo operaría de la mejor manera para ese paciente. Entonces, acá tengo también otras inquietudes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando con el uso de la lógica en el razonamiento cotidiano? Si estamos utilizando esa lógica o no. El uso de la lógica, ¿cómo influye en la resolución de problemas? ¿Cómo influye en la resolución de problemas? Cuando hablamos del uso de la lógica, estamos hablando de esa capacidad del sujeto de crear nuevas opciones de solución a sus problemas. ¿Qué relación tiene la creatividad con la capacidad de resolver de manera eficaz un problema y superar la comisión de los mismos errores una y otra vez? Hasta aquí en lo que hemos revisado nos dice, nosotros, los seres humanos, al hacer uso del pensamiento, debemos buscar soluciones diferentes a las que ya hemos utilizado. Si utilizamos soluciones que ya hemos utilizado, entonces ya no estamos haciendo uso del pensamiento, sino de la memoria y del aprendizaje, ¿cierto? Desde esta perspectiva y con ese cuestionamiento nos permitiría pensar que a veces, eso que ya hemos hecho en otros momentos y lo utilizamos en la situación, en el problema al que nos enfrentemos en la actualidad, si utilizamos lo otro, pudiera ser útil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no, esa última vez que utilizamos esa solución de pronto no fue eficaz o no es eficaz para la situación actual, y aún así la volvemos a utilizar y cometemos los mismos errores una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Porque a veces nos da mucha pereza pensar, porque hay unos mecanismos de defensa como la negación que nos lleva a veces a que nos neguemos a la realidad y más bien no pensemos en eso, porque hay personas que no tienen estrategias ni de afrontamiento ni de resolución de conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Evaden el tema y más bien no piensan en eso, se acuestan a dormir,
¿cierto? Pudiera ser otra opción. Van y se acuestan a dormir, toman licor, consumen drogas, buscan otras maneras para no tener que pensar en sus asuntos y para evitar resolverlos, ¿cierto? Entonces, eso es un tema complejo porque digamos que, y sobre todo ahora, cada vez son más las personas que se desinteresan por resolver sus problemas y cada vez son más las personas que se interesan por buscar otras cosas en que entretenerse para no tener que pensar o buscar a otras personas que les resuelvan sus asuntos, ¿cierto? Y en esa medida, pues, se complica mucho, sobre todo en nuestra profesión, porque nosotros no, pues, tenemos la posibilidad en nuestro trabajo de que otras personas nos resuelvan. Cuando usted empiece a trabajar, usted va a tener que buscar la manera de resolver. Y yo espero que no sea del grupo de psicólogos que me tienen muy preocupada porque cada vez está siendo más complejo eso, donde empiezan a remitir. O simplemente le dicen, señora, como en estos días conocí un caso, señora, se le acabó el tiempo, la señora se fue en crisis, llorando, y simplemente la psicóloga le dijo, vea, mire, se acabó el tiempo, ya, nos vemos la próxima sesión, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por no resolver problemas. ¿Por qué? Porque de pronto está embalada y no sabe qué hacer con ella. Y simplemente entonces váyase y vaya, mire a ver qué hace. Hablo yo con esta señora y lo que me dice es, ay, sí, qué pena, es que, ¿sabe qué? Hablo con la paciente y me dice, no, yo salí tan aburrida y para acabar de usar con antecedentes de ideas de muerte, ideas de ideación suicida, no como tal, pero sí ideas de muerte. Y dice, no, ay, yo salí tan mal de allá y a mí, pues no, nadie, apenas empecé a llorar, empezamos a tocar temas tan delicados y empecé yo a llorar. Ahí mismo me dijeron, váyase que se le acabó el tiempo. Yo salí tan aburrida, me decía, yo salí tan aburrida. Yo me le quería tirar a un carro, yo no sé qué pasó, Dios, no sé, algo impidió que yo me matara, pero yo salí muy mal. Claro, entonces uno empieza a decir, Dios mío, ¿dónde está quedando la responsabilidad de los profesionales en psicología, por Dios? ¿Cierto? Y cómo los estamos educando los docentes también, eso es también una corresponsabilidad. Y cómo están asumiendo entonces ellos la resolución de problemas, cómo están haciendo pues para que no les dé tanto miedo enfrentar lo que ocurre y no tengan que exponer la vida de una persona mientras buscan un libro, simplemente porque quiere evadir o simplemente porque no se sienten la capacidad de resolver esas situaciones y pues a tal punto de poner en riesgo la vida de las otras personas. Entonces eso es un tema bastante delicado. Entonces vamos a hablar ya de la parte de resolución de problemas. Una persona tiene un problema cuando desea algo que no tiene. Desde esta perspectiva es la definición de problema. Cuando una persona desea algo que no tiene, ¿sí? Ahí es cuando yo les decía ahorita, olvidemos esa connotación de problema como algo negativo, sino simplemente como algo que yo quiero tener y que aún no tengo. Definir un problema y alcanzar alguna meta deseada sin el beneficio de una experiencia previa distingue la resolución de problemas del aprendizaje y la memoria, lo que estamos diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces, volvamos a mi querido mapa, ¿cierto? Me gustaría mucho pues como que trataran de entender este mamarracho. Y acá, en la parte de resolución de los problemas, ¿cierto? Entonces dice que en el pensamiento, ya dijimos que era, ¿cierto? Pero entonces el pensamiento es la base racional del ser humano, ¿sí? Se basa en la lógica, eso también lo sabemos. Y esa lógica la aplica en la resolución de problemas, ¿cierto? ¿Qué es la resolución de problemas? Ya les dijimos, cuando una persona no tiene una cosa, ¿cierto? Quiere una cosa, desea una cosa y no la tiene. Entonces, la lógica se aplica en la resolución de problemas, sea la lógica normativa o sea la lógica descriptiva, es decir, sea con la teoría de la probabilidad, sea con el silogismo, sea con el condicional, sea con la teoría del modelo mental o sea con los heurísticos y sesgos, se utiliza la lógica para resolver los problemas. ¿Y qué implica resolver los problemas? Vencer obstáculos para alcanzar metas deseadas. Vencer los obstáculos para alcanzar las metas deseadas. Este tema de resolución de problemas tiene dos enfoques.
el enfoque de la Gestalt y el enfoque del procesamiento de la información. Cuando hablamos de la Gestalt, hablamos del pensamiento productivo. Y cuando hablamos del procesamiento de la información, hablamos del pensamiento reproductivo. Entonces, ahí ya nos empiezan, digamos, estas otras perspectivas a mostrarnos que hay dos posturas frente a la resolución de problemas. La Gestalt, que dice que debemos tener un pensamiento productivo, es decir, que siempre debemos de buscar una solución nueva ante los problemas. Y la perspectiva del procesamiento de la información, que dice que podemos utilizar el pensamiento reproductivo, es decir, hacer uso de lo que anteriormente nos ha funcionado y repetirlo cuando se presente una situación muy similar. O sea, una característica para utilizar la solución que se utilizó anteriormente para resolver un problema es que la nueva situación o la situación que se presente debe ser muy similar a la anterior en la que se usó la otra estrategia, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva de la resolución de problemas, estamos encontrando el enfoque de la Gestalt y el enfoque del procesamiento de la información. Entonces, el enfoque de la Gestalt en resolución de problemas nos habla, desde este enfoque, la resolución de problemas se centra en la manera de visualizar los problemas y atribuir correctamente la resolución a una reorganización de los elementos del problema en cuestión. Dice que la resolución es fructífera al problema cuando creamos una nueva percepción, ¿cierto? La resolución fructífera del problema es producto de una nueva percepción que se describe como una comprensión súbita. Yo me imagino que en algún momento ustedes han escuchado esta palabra insight. Insight, los psicólogos en general, sobre todo los de la Gestalt, utilizan mucho ese término de insight, que quiere decir darse cuenta. Pero es que es un tema también muy abstracto de explicar, es un concepto un poco abstracto porque implica un darse cuenta desde la psicología gestáltica, dicen darse cuenta de manera organísmica. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en X o Y situación, aparece alguien y le quiere dar un consejo, le explica a usted, mire, la cosa es así, 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 y usted como que lo entiende, pero no lo comprende. O sea, usted como que le pone la lógica y dice, ve, sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no lo siente como en todo su ser y como que no ha habido algo que lo conecte a usted como con eso. Y cuando aparece usted en algún momento, tiene una X, Y vivencia, ve esa situación o vive una situación similar y como que siente algo en su cuerpo que dice, ay, esto era de lo que me estaba hablando fulano o sultano en aquel momento. Claro, es esto. Digámoslo pues así, se le prendió el bombillo. Comprendió, conectó lo que la persona le estaba diciendo, lo conectó con lo que usted está viviendo en el momento. En terapia, ¿cómo se ve eso? El psicólogo le dice, mire, esto es lo que pasa, estas son las situaciones, esta es la alternativa, usted lo piensa, sale pensativo, ¿cierto? Pero el día en el que usted por fin comprenda todo lo que implica lo que le estaba diciendo y reacomode todo lo que usted tenía en su mente y en su manera de pensar y en sus representaciones mentales, y usted como que dice, ay, claro, era esto era lo que me estaba diciendo, con razón. A eso se refiere este enfoque de la Gestalt, a esa resolución fructífera a los problemas cuando uno es capaz de construir una nueva percepción y hace insight. Digámoslo así, está pensando usted en la solución de un problema, está pensando en esa solución de ese problema y por fin aparece como algo que le dice a usted como que, claro, era esto, ¿sí? Lo importante en este enfoque, la distinción entre pensamiento reproductivo, dice que se emplean comportamientos o hábitos antiguos, pero aquí este enfoque de pensamiento productivo, que implica entendimiento estructural y permite una comprensión súbita, o sea, un insight de la solución, ¿sí? Según este enfoque de la Gestalt, nosotros estamos ahí cuando nos enfrentamos a una situación, pensando las opciones de solución para ese problema, hasta que aparece la iluminación, eso realmente se llama así,
La iluminación, nos iluminamos, digamos, estamos pensativos, ay, tengo tal situación, ¿qué voy a hacer? Entonces está el que se estresa mucho y dice, ay, no, tengo que resolver ya, como sea, no. Y a veces toman decisiones impulsivas. Otras personas como que lo reflexionan más, lo piensan más, piensan en una solución nueva, hasta que de pronto se estaba bañando y de un momento a otro, ¡pum!, se iluminó, aparece ese insight y dice, era esto, ya entendí, voy a hacer voy a llevar a cabo esta solución. ¿Listo? Entonces, esa comprensión súbita es esto, ¿cierto? Ya el enfoque del procesamiento de la información ya cree más en un pensamiento reproductivo. Es decir, el surgimiento de ese enfoque cambia el estudio de la resolución de problemas, se sienta en el pensamiento reproductivo. Newell y Simon describen 3 características generales para la resolución de problemas desde esta perspectiva. Entonces, según la perspectiva del procesamiento de la información, podemos hacer uso de lo que en otro momento nos funcionó. Y según ellos, hay unos pasos para poder llevar a cabo el pensamiento reproductivo y resolver los problemas. Esos pasos son, primero, aspectos del entorno de la tarea, información, suposiciones y limitaciones dadas, espacio del problema, representación mental del problema, ideas, hipótesis relacionadas con ese problema. Y tercero, selección de un operador adecuado, escoger la secuencia de operaciones, acciones, sujetos, objetos para llegar al estado deseado de solución. Es decir, para poder, desde ese enfoque se puede utilizar el pensamiento reproductivo, entonces eso es una característica importante. Y hay 3 momentos. Primero, hacer un análisis de los aspectos en torno a la tarea. ¿Cuál es el problema? Entonces empiezo a recoger la información, digamos en terapia. ¿Qué hacemos con el paciente? Llenamos la historia clínica, en la entrevista le preguntamos, miramos la historia de vida, recogemos toda la información, le aplicamos pruebas, recogemos toda la información, la unimos, ¿cierto? Luego damos el espacio para el problema y es que creamos hipótesis, eso se llaman hipótesis diagnósticas o impresión diagnóstica, nosotros hacemos eso, creamos hipótesis de lo que creemos a la luz de la teoría que puede tener ese paciente o que puede explicar por qué esa persona tiene X o Y situación. Entonces creamos esas hipótesis. Y el tercer momento, que es la selección de un operador adecuado, pensamos las opciones o los operadores, es decir, escoger de qué manera, digámoslo pues así, creamos ya el plan de intervención. Entonces ahí está. Acá podemos, en el quehacer del psicólogo, aspecto en torno a la tarea, pensar, recoger toda la información, entrevista, historia de vida, antecedentes, pruebas, todo eso. El espacio del problema, conclusiones. Veas, este paciente probablemente tenga esta situación, probablemente esto es lo que está ocurriendo con él, seguramente tiene tal trastorno, cumple con tantos criterios diagnósticos o tiene tantos rasgos del trastorno tal. Listo, esas hipótesis. Y acá es escoger como el plan de intervención como tal. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si él mismo lo puede resolver, entonces desde la psicología vamos a trabajar estos objetivos. Nosotros creamos una cosa que llaman objetivos terapéuticos, entonces hacemos una listica, y este objetivo terapéutico y empezamos a trabajar uno a uno, ¿cierto? Entonces, acá a eso hace referencia a escoger secuencia de las operaciones. Y en otro caso, de que no sea un asunto de psicología, sino de neurología, de neuropsicología, de psiquiatría, que usted diga, no, esto no es un asunto tanto desde acá, o un tema médico, un tema físico. Pensemos en una dislalia, específicamente una disglosia, que les decía que tiene que ver con que el frenillo que usted tiene en la lengua que no le permite articular bien los fonemas, que sea muy cortico, entonces va donde usted, de pronto usted le hace la evaluación y usted le dice, mire, pues si es importante que te revise un médico, crea las hipótesis, usted le identifica que pronto, ¿cierto? No es su competencia, pero de pronto usted puede sospechar, crear unas hipótesis de que es un tema biológico. Claro, entonces ¿usted qué va a hacer? Pues usted no puede crearle un plan de intervención a un problema biológico, ¿cierto? ¿Usted qué va a hacer? Pues remitir. Entonces, en este caso, si usted no tiene la solución, porque el objetivo es llegar al estado deseado de la solución, si usted no tiene la solución desde su quehacer, ¿qué hace? Pues remite, deriva, pues a quien sí lo tenga.
¿cierto? Por ahí yo creo que nos daban el ejemplo, es el del carro, revisar la batería, ese ejemplo. Usted va en su carro, ¿cierto? Eh, Se apagó por alguna razón, no sé, o el carro lo tenía parqueado, lo quiso ir a prender, no prendió y usted prendió luces y se da. Entonces, primero recoge la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? No, el carro no quiere prender, yo le hice recientemente una revisión y estaba bien, ¿qué pasó? ¿Cierto? No hace mucho lo revisé, mecánicamente estaba bien, entonces empieza a crear hipótesis. Empieza a pensar, ¿qué puede ser? Claro, entonces prende luces y ve que no prenden, toca el pito y ve que no suena, trata de prender el radio y no prende, entonces esa persona supone, crea una hipótesis de que puede ser un tema de batería. Cuando sabe que es un tema de batería, entonces selecciona el operador adecuado. Ay, pues madre, es que yo no soy mecánico y yo no soy nada de mecánica, entonces, ¿qué va a hacer? Pues tengo la hipótesis de que es un asunto de batería. Pues mirar a ver cómo resuelvo eso. Llamar a un mecánico, llamar a una grúa, mirar a ver si hay un lugar cerca donde puedan recargarle la batería. O sea, buscar, si usted no es capaz o no tiene la posibilidad o la competencia para resolver, pues buscar quien sí lo haga, ¿cierto? Entonces, aquí nos dan unos consejos para resolución de problemas, entender el problema. Es lo primero que hay que hacer, entender el problema, recordar el problema con precisión, identificar hipótesis alternas, no quedarme con una o dos hipótesis, sino pensar, como les decía ahorita, plan A, plan B, ¿cierto? Y adquirir estrategias de afrontamiento que le permita disminuir la frustración por si acaso la solución que usted pensó no era, o el tema emocional que pueda generar un problema. Valorar hipótesis final, o sea, de todas las opciones escoger una, explicarle a alguien también el problema puede ayudar, y a veces hacer a un lado el problema un momento, no evadirlo, que quede muy claro que no es evadir el problema, de hacer de cuenta que no pasó, de echarle tierrita al problema y ya, sino a veces tomarse el tiempo como para reflexionar y pensarlo bien e iluminarse y decir, pensemos lo mejor, a ver qué otra cosa puede pasar. Hace parte de eso, de hacer a un lado el problema. Eso se llama incubación, ¿cierto? Y dice que en ocasiones esa incubación puede ser muy útil en ocasiones, pero no de evadir o de postergar, sino de permitirse pues como pensar bien eso. La resolución de problemas implica vencer obstáculos para alcanzar metas deseadas. Para que funcionen las experiencias previas en la resolución de un problema es necesario establecer una real semejanza, lo que les decía ahorita, entre dicha experiencia y la nueva situación, ¿cierto? Y con eso entonces terminamos lo que tiene que ver con razonamiento y resolución de problemas. Yo espero que les haya quedado muy claro. Yo creo que ese cuadro, ese mapita, ese mamarracho que les mostré ahí les puede ayudar mucho a organizar mejor la información que nos da el documento. Yo espero que entiendan y que comprendan lo que implica y la dimensión tan significativa que tiene la cognición para nosotros, además de que es un tema muy complejo, es un tema que utilizamos todo el tiempo, que está muy vinculada a las funciones ejecutivas, que son funciones superiores ubicadas en la corteza prefrontal y que nos van a permitir a nosotros pensar, crear soluciones, generar hipótesis, razonar, ponerle lógica a los asuntos, planificar, autocontrolarme, buscar soluciones, buscar ayuda, gestionar recursos, fortalecer mi inteligencia, aprender de las experiencias. O sea, todo esto hace que seamos superiores, que no seamos básicos, concretos, emocionales, sino que trascendamos y que todo el tiempo estemos resolviendo esas situaciones, adquiramos lo que necesitamos adquirir y que entendamos que el conocimiento que nosotros recibimos en la universidad es abstracto, que ustedes cuando tengan la experiencia van a ponerlo allí, van a verlo, pero también van a saber ayudarle y van a poner al servicio de las demás personas ese conocimiento en la medida en que usted tenga la capacidad de unificar
esos conceptos que ustedes ven durante los 5 años con lo que están, con la realidad que está viviendo la persona, humanizarlo siempre. No se les olvide que yo soy una fan número 1 de humanizar a las personas, es decir, de no verlas como patologías con patas por ahí caminando, enfermedades con patas, no, son personas, son seres humanos que van donde nosotros a que les ayudemos a pensar hipótesis de manera más objetiva frente a situaciones que ellos están viviendo para generar posibles soluciones a su situación y que esas personas vivan mejor, tengan una mejor salud mental, tengan una mejor calidad de vida. Ese es entonces el tema de la cognición. Espero que les haya quedado muy claro y el próximo encuentro que tengamos va a ser para resolver todas las inquietudes que tengan al respecto. Feliz día.